Ya, desactiven su micro, por favor, ténganlos inactivos. Bien, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Desactiven sus audios, por favor, que me hacen interferencia. A ver los audios, ya en lo posible. A ver, María, te voy a desactivar tu audio. Ya. En lo posible traten de estar desactivados, ¿ya? Lo activan cuando van a participar y una vez que ya dejan de participar, lo desactivan, ¿ya? Para evitar que se filtren los ruidos. Bien, para el día de hoy vamos a trabajar un taller. Ya tengo todo un taller de ejercicios, desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 10, ¿ya? No los vamos a desarrollar todo en clase, pero sí voy a desarrollar el 1, el 2 y así conforme me den tiempo. Y los que quedan, entonces ya los desarrollan ustedes, ¿ya? Estos ejercicios los vamos desarrollando con la participación de cada uno de los que están conectados en esta clase online. Hagan las preguntas del caso, no se queden con las dudas, porque de esa manera aprendemos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice el ejercicio número 1? Correspondiente a estructuras de selección múltiple. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. A ver, nos dice lo siguiente el ejercicio, ¿no? Una librería, me dice, tiene dos tipos de clientes, ¿ya? Entonces, una librería tiene dos tipos de clientes. ¿Qué clientes son? Tenemos los clientes estudiantes, ¿ya? El cliente estudiantes que se representa con la letra E, y tenemos el cliente público en general que se representa con la letra P, ¿sí? Los tenemos, ahí tenemos dos tipos de clientes. Muy bien, me dice que además ofrece dos tipos de pago. O sea, la librería ofrece dos tipos de pago. ¿Cuáles son esos pagos? Tiene pagos al contado, ¿ya? Pagos al contado, que se representa con la letra C. Pagos al contado con la letra C. Y tiene pagos a plazo, que lo representamos con la letra P. Muy bien. Me dice, se pide diseñar un algoritmo. Entonces acá viene lo que vamos a hacer. Se pide diseñar un algoritmo que pida el ingreso de los siguientes datos. Vamos a ingresar el nombre del cliente, ¿ya? El nombre del cliente. Vamos a ingresar el tipo de cliente, ¿ya? El tipo de cliente. Vamos a ingresar la forma de pago, ¿ya? La forma de pago, el monto de pago, o sea, lo que voy a pagar por la compra que estoy realizando en la librería. Y dependiendo del tipo de pago, ¿ya? Dependiendo de este tipo de pago, va a existir un descuento o un recargo. Dependiendo de eso, va a existir un descuento o recargo, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo presente. Descuento o recargo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos todos entendiendo el enunciado? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? A ver, entonces, el ejercicio nos dice que existe una librería, ¿cierto? Esa librería, ¿cuántos tipos de clientes maneja? ¿Cuántos clientes maneja la librería? Dos, Dos, muy bien. ¿Cuáles son esos clientes? dos. Sí. ¿Cuáles son esos clientes? Estudiantes y público general. Estudiantes y público en general, muy bien. Estudiantes con la Ajá. letra E, público general lo representamos con la letra P. Muy bien. Además, esa librería tiene o cuenta con dos tipos de pago, ¿cierto? Cuenta con dos tipos de pago. Tiene pagos al contado y tiene pagos a plazo. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente es de tipo estudiante, entonces puede pagar al contado o puede pagar a plazos. Si el cliente es de tipo público en general, puede pagar al contado o puede pagar a plazos, ¿cierto? Muy bien. Eso es parte de los datos que me están dando.
yo voy a diseñar un algoritmo que me permite ingresar el nombre del cliente, ya, Juan Jiménez, por ejemplo. Voy a seleccionar o voy a ingresar el tipo de cliente, que quiere decir si es estudiante o si es público general. Luego voy a ingresar la forma de pago, ¿ya? Es decir, si voy a pagar al contado o voy a pagar a plazos. Dependiendo del tipo de pago, es decir, si es al contado o si es a plazos, va a existir un descuento y un recargo. El descuento se va a realizar, por ejemplo, cuando el tipo de pago va a ser al contado. Y el recargo ya se va a generar cuando el tipo de pago es a plazos. Muy bien. De tal forma como se muestra en el siguiente cuadro. Tal como se muestra en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tenemos los datos que me están presentando. ¿Qué me dice? Si el cliente, por ejemplo, ¿no? Si el cliente es de tipo estudiante, ya, es de tipo estudiante, que sabemos que es E, ya, si el cliente es de tipo estudiante, si paga al contado, se le va a descontar el 10%. Si paga a plazos, se le va a descontar el 5%. Si es público general, sí, te escucho. Te escucho. Te escucho. Decía, ¿no? Si el tipo de cliente es público general y paga al contado, va a tener un descuento del 5%. Si es de público general y paga a plazos, va a tener un recargo del 15%. Vamos a diseñar un algoritmo para esto, ¿no? Muy bien, entonces vamos al programa. Ahí está mi programita. Y hacemos lo siguiente. A ver. Le vamos a dar un título a nuestro algoritmo. A ver, ¿qué título le podemos colocar a nuestro algoritmo? Un título, a ver, denme un título ustedes. A ver, un título. Voy a traerme el enunciado para acá para poder trabajar. Y ahora sí, bien. Entonces, les decía, ¿no? Ya tenemos el enunciado, ya. Estamos planteando la sintaxis de nuestro programa. Ahora vamos a declarar nuestras variables, definición de variables. Entonces, nuestro problema nos dice que vamos a ingresar el nombre de un cliente. Por esa razón estamos declarando una variable nombre. Ahora, ¿qué tipo de dato le damos? Nombre como. ¿Cómo qué? Como carácter, como entero, como lógico o como real. Como entero. Como entero. A ver, ¿por qué le damos el dato como entero? Si es que le doy tipo de dato entero, ¿por qué entero? ¿Por qué entero? Si yo soy Jorge Luis Estrada, ¿seré un entero? No, ¿Qué? no, yo voy a ingresar letras, no voy a ingresar números. Exactamente. Entonces, un entero es para números, un lógico es para verdadero y falso, un real también es para números pero con parte decimal, es decir 10.5, 11.2, etcétera. Un carácter, entonces nos queda la opción carácter, ¿cierto? Porque carácter es para letras. Entonces escogemos la opción carácter. Ya, aquí nosotros lo encontramos como carácter, pero cuando vayamos a trabajar a un lenguaje de programación, carácter es para una sola letra y vamos a tener también las cadenas que son los strings, que ya es para un nombre completo, ¿no? Toda una cadena de caracteres. Bien, pero por ahora no nos complicamos la vida y escogemos la opción carácter. Entonces carácter. Entonces decimos definir nombre como carácter. Muy bien, ya definí el nombre. ¿Qué más me están pidiendo? Ya ingresé, ya tengo el nombre. ¿Qué más me están pidiendo? El tipo de cliente. El tipo de cliente. El ¿cierto? tipo de cliente. El
tipo de cliente también me están pidiendo que lo ingrese, el tipo de cliente. ¿Qué más me están pidiendo? La forma de pago. La forma de pago, ¿cierto? La forma de pago. ¿Qué más? Sigue tu blanco. Y el monto de pago. Y el monto a pagar. El monto a pagar. Muy bien. A ver, ahí los audios, por favor. Muy bien, entonces me decían, ya hemos definido el nombre, ahora vamos a definir el tipo de cliente, ¿cierto? El tipo de cliente, muy bien. Entonces, ese tipo de cliente lo vamos a definir con la variable, por ejemplo, le vamos a decir la variable comprador, ¿no? Para saber si el comprador es un estudiante o es un público en general. Comprador. Ya. Le vamos a definir como comprador. Ahora, esa variable comprador, ¿de qué tipo va a ser? Carácter, flotante, real o lógico. Carácter, profe. Carácter porque es igual. Letras. Como carácter. Sí, porque podemos decir tipo contado, ¿cierto? Perdón, el tipo de comprador es estudiante o qué más, o público en general, que es con la letra G, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Entonces le podemos decir E o G. Muy bien. Entonces, comprador. Entonces, si comprador es de tipo carácter, también lo podríamos definir arriba, entonces. Podemos decir nombre, coma, comprador. ¿Ya? Nombre, coma, comprador. Acá. Porque es carácter. Para que todos los que son caracteres van a ir en una línea. Los que son enteros en otra línea. Y así sucesivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos la variable carácter. Perdón, la variable comprador. ¿Qué más? Hasta allí ya tenemos el nombre del cliente. Ya tenemos el tipo de cliente. ¿Ya? Ahora nos toca la forma de pago. La forma de pago, ¿cómo es? ¿Con qué tipo de datos se va a representar? Carácter, entero, real, lógico. ¿Qué será la forma de pago? Carácter. Puede ser un carácter también porque nos dice C, contado, y P. Lógico, profesor. Claro, lógico. No, también va a ser un carácter, ¿cierto? También va a ser un carácter. Entonces vamos a decir acá forma de pago. Ya, le vamos a decir forma de pago. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos, no? ¿Estamos de acuerdo? Profe. Sí, ya, muy bien. Entonces le vamos a decir F guión bajo pago, o si no, para no complicarnos, todo F pago, así, que haga referencia a la forma de pago. Muy bien, como carácter. Ya, entonces ya tenemos nombre del cliente, tenemos tipo de cliente, tenemos la forma de pago, ya, y nos falta el monto de pago, es decir, el monto a pagar. El monto a pagar. Entonces acá vamos a definir el monto a pagar. Monto a pagar. Muy bien. El monto a pagar. ¿Qué tipo de dato le asignamos? ¿Qué tipo de dato le asignamos? El monto a pagar. A ver, el monto de pago, ¿qué tipo de dato puede ser? Real. Sí, puede ser real. Sí, porque yo puedo de repente pagar 200.20, 200.50, ¿cierto? Entonces puede ser real. Muy bien. Real. Muy bien. Ahora, hasta ahí hemos definido 1, 2, 3, 4 variables. ¿Habrán más variables que me faltan definir o no? A ver, revisen la parte de arriba. Lean bien. ¿Hay variables que no he definido?
A ver, observen bien. Observen bien. ¿El descuento? Ya me falta definir el descuento, muy bien. ¿Qué más me falta definir? ¿Qué más me falta El definir? estudiante público. ¿Qué más nos falta definir? Un recargo. Un recargo, ¿cierto? Ya. Ujú. Sí. Entonces, acá en esta parte vamos a definir las variables. Me decías descuento, ¿no? Descuento, recargo, ya, ¿qué más? ¿Qué otra variable aparece ahí? Ya tenemos entonces descuento, recargo. ¿Qué más tenemos? A ver, lean. Nos dice, se pide diseñar un algoritmo ¿Tipo contado? tipo al contado. Eso ya lo tenemos acá. Hemos dicho forma de pago. Forma de pago. Si es al contado, a ver, nombre es para ingresar el nombre del cliente. Comprador, a ver el audio. Comprador es para elegir el tipo de comprador, si es un estudiante o si es un público general. Forma de pago es para decir si es al contado o si es a plazo, ¿cierto? Entonces eso ya lo tenemos cubierto, ya tenemos eso, que es esta parte. Tipos de pago, contado y a plazo. Y acá tenemos el tipo de cliente, si es estudiante o si es público en general, ya tenemos eso. Acá nos dice diseñar un algoritmo que pide el ingreso. Vamos a ingresar el nombre del cliente, ya lo tenemos acá, nombre. Luego decimos el tipo de cliente que le hemos asignado comprador, o en todo caso, para reconocerlo mejor le colocamos tipo cliente, ¿ya? Tipo cliente, ¿sí? ¿Así se entiende mejor? Tipo cliente, para saber qué es el tipo de cliente. ¿Sí? Entonces tipo cliente, ya está. Sí. La forma de pago, le he puesto F pago, ya le vamos a poner forma pago, para la forma de pago. Y el monto de pago, me va a pedir también el monto de pago, ya. Pues acá está, monto a pagar, aquí está. Muy bien. Dependiendo del pago, me dice, dependiendo del pago que yo ingrese, va a existir un descuento, ya un descuento, acá está descuento, ahí está. Va a existir un recargo, aquí está. El descuento, ¿cuándo se genera? El descuento se va a generar cuando el pago es al contado o a plazos. El descuento. Al contado. Al contado. Al ¿cierto? plazo. A plazos. No. Al plazo, profe. Descuento a plazos, profe. El descuento se va a generar cuando el pago es al contado, pues. Al contado, Claro. Y el recargo se va a generar cuando el pago es a plazos, pues. Eso es más que lógico, Ujú. ¿sí? El recargo es como si fuera el interés, ¿cierto? Si tú vas a pagar 100 soles en este momento, te voy a generar un descuento, de repente vas a pagar 80. Pero si vas a pagar 100 soles y me dices que vas a pagar a plazos, en cuotas, por ejemplo, en 5 cuotas de 20, entonces no vas a pagar 100 soles, vas a tener que pagar más de 100 soles, y ese es el recargo. ¿Me dejo entender? Sí, así es. ¿Sí? Muy Ajá, bien. sí. Entonces ya tenemos la variable descuento, tenemos la variable recargo, ¿ya? Pues ya tenemos esas variables. Creo que ya no nos falta ninguna variable, o si nos falta alguna variable, a ver, observen bien, ¿nos falta alguna variable? Ya no, profe. Ya no. Ajá. Ojo, yo creo que sí nos falta una variable, ¿por qué? Porque acá tenemos el monto a pagar, que eso lo vamos a ingresar, pero una vez que, si yo ingreso 200, ¿ya? Y me hacen un descuento, por ejemplo, del 10% y me dicen que el descuento es de 20 soles, ¿cuánto pagaría yo?
si me toca pagar 200, me descuentan 20, significa que voy a pagar 180. Ese 180, ¿dónde se va a almacenar? No hay ninguna variable que contenga ese valor. Por lo tanto, vamos a generar una variable que diga total a pagar. Ya nos falta esa variable, total a pagar o monto total. ¿Ya? Le vamos a decir, ya monto a pagar ya está. Monto total, ¿ya? Monto total. ¿Está bien? ¿Le damos ese nombre o no? ¿Sí? Monto total. Monto total. Muy bien, ahí está. Entonces ya tenemos las variables. Entonces ya hemos definido las variables. Es importante ya definir nuestras variables, saber cuántas variables tenemos, porque de acuerdo a ello podemos continuar con nuestro algoritmo. Ahora nos vamos a la entrada, que es el ingreso. Muy bien, en el ingreso, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me dice qué hacemos en el ingreso? ¿Qué me pide el algoritmo? ¿Para qué estoy diseñando este algoritmo? ¿Para qué estoy diseñando este algoritmo? ¿Para qué estoy diseñando este algoritmo? Para ver qué tipo de clientes. Para ver el tipo de cliente. Este algoritmo, ¿para qué me sirve? A ver, participen. Bueno, para ver el tipo de cliente. Para ver cuánto es el pago. Cierto, este algoritmo me va a servir para que cuando yo realice una compra, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de cliente que yo soy en esa librería, entonces se me genere o un descuento o un recargo, ¿cierto? Y de esa manera pues voy a obtener un total a pagar. Por lo tanto, Claro. los ingresos, el primer dato que voy a ingresar pues es el de acá me lo está diciendo, ¿ven? Se pide diseñar un algoritmo que pida el ingreso de, entonces si yo lo analizo, lo interpreto, entonces esto es mi entrada, pues, que pida el ingreso ¿de quién? Que pide el nombre de ese cliente, que pida el tipo de datos de ese cliente, que pida la forma en que va a pagar y el monto que va a pagar. O sea, en conclusión, todo esto viene a ser mis datos de entrada. Ahora, eso que tengo yo ahí, tengo que llevarlo a la parte de ingresos, ¿cierto? Aquí, con la palabra escribir, ¿cierto? Escribir, muy bien. Entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cuál es el dato que vamos a pedir en esta parte? El nombre del cliente. Ingreso El nombre del cliente. el nombre del cliente, muy bien. Ingresamos el nombre del cliente, ¿cierto? Ingresamos el nombre del cliente y le vamos a decir leer. ¿Cuál será la variable que vamos a leer en ese caso? ¿Qué variable vamos a leer de todas las que hemos declarado en esta parte? Aquí hemos declarado las variables. ¿Qué variable vamos a leer? La E y la P, profe. ¿La cual? ¿La I y la P? La E y la P, que sería estudiantes y público en general. No, no te confundas. La E y la P, cuando nosotros leemos variables, a ver, una cosa es leer variables, que viene a ser la entrada, y otra cosa es las variables que intervienen en el proceso, en las operaciones o en los cálculos, ya sea una suma, una resta, un producto, qué sé yo, y otra cosa es las variables que intervienen como parte de la salida. En este caso, si estoy ingresando, porque esto me dice escribir, ingrese el nombre del cliente, entonces tengo que ver qué variable voy a leer, pues. ¿Y dónde encuentro mis variables? Es estas dos líneas. Y la variable que representa al ingreso del cliente, al ingreso del nombre del cliente, ya, es esta, pues, la variable nombre, pues. Porque cuando yo ingrese el nombre del cliente no se va a almacenar en tipo, no se va a almacenar en forma de pago, no se va a almacenar en monto a pagar. Si yo ingresa el nombre del cliente, Jorge, ya. ¿Dónde se va a almacenar Jorge? En la variable nombre, pues. ¿Me dejo entender? Yo no le puedo pasar, por ejemplo, monto total. Ya, aquí yo no le puedo monto total a pagar o monto total.
yo no le puedo decir leer monto a pagar, porque lo que yo voy a ingresar acá es un nombre, y ese nombre es carácter, ¿cierto? Mientras tanto, monto a pagar está declarado como real, por lo tanto va a haber una inconsistencia, ¿ya? Va a haber un error, porque el ingreso que yo estoy realizando no está, no es compatible con el tipo de dato que yo estoy declarando. Por lo tanto, no hay que confundirse. Si yo ingreso el nombre del cliente, entonces debe existir una variable que haga referencia a lo que yo voy a ingresar, y en este caso es la variable nombre. Ahí se va a almacenar el nombre del cliente. Entonces decimos leer nombre. Muy bien. Entonces continuamos. Profesor, ¿Sí? disculpa que le interrumpa. Lo que pasa es que José Enrique me ha avisado que, que le comunique que no, hoy día no va a poder asistir porque su hermano se ha caído de las escaleras y se lo han llevado al hospital y él está con él. Ya, está bien, María. Ya lo voy a tener en cuenta. Gracias. Ya. Como, a mí, apúnteme, Merino Bustamante. Continuamos. Vamos a ingresar el siguiente dato y decimos escribir. Ya, ¿escribir qué? ¿Cuál es el siguiente dato que voy a pedir? ¿Cuál es el siguiente dato que vamos a pedir? Tipo de cliente. El tipo de cliente. Muy bien, el tipo de cliente es lo que vamos a pedir. Entonces, ya, a ver, ¿cómo sería el ingreso? Ingresa el tipo de cliente, ¿así? ¿Sí está bien? Ingresa el tipo de cliente. ¿Cuál es ese cliente? ¿Cuántos tipos de cliente tenemos? Estudiante y público general. Estudiante, o también Y puede público ser general. público en general, ¿no? Así creo que era. E con G era, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí estamos ingresando el tipo de cliente. Muy bien. Ahora, ¿qué más seguiría? Profe, una pregunta, ¿por qué pone ahí ingrese el el nombre del cliente y abajo también pone ingrese el nombre del cliente? No, Dos veces. no, abajo he puesto. Lo que pasa es que había copiado para modificar. Sí, ya. Está bien. Ya. Sí. Entonces me dice ya, ingresa el tipo de cliente. Muy bien, vamos a leer. ¿A quién vamos a leer? ¿Qué variable vamos a leer? Dentro de la que hemos definido en la línea 12 y 13, ¿qué variable es? ¿Cuál es la variable? Tipo, profe. Tipo. Cliente. Leer tipo. ¿Tipo qué? Tipo cliente, pues. La variable tipo Tipo cliente. cliente. Ujú. Cliente. La variable tipo cliente, muy bien. Ujú. Ya. Ahora ya hemos ya hicimos el ingreso del tipo de cliente. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más La nos forma falta? de pago. La forma de pago. Forma de pago. Muy bien. Esa es la actitud, se dan cuenta. Participando todos Escribir. se hace más fácil las cosas. Escribir, Ingrese la forma de pago. ingrese la forma de pago. La forma de pago. Ingrese la forma de pago. Ya, ¿qué variable vamos a leer ahí? En la forma de pago. Igual. ¿Cuál sería? Forma de pago. Forma de pago, ¿cierto? Forma de pago. Forma de pago. Muy bien. A ver, un ratito me espero. Entonces, de esa manera nosotros vamos a declarar nuestras variables con la finalidad de que no sea difícil el momento que los llamamos, ¿de acuerdo? Si yo digo ingrese la forma de pago, entonces mido arriba. ¿Cuál es mi variable? Forma de pago, ¿cierto? Entonces decimos forma de pago. Ahí está. Muy bien, entonces ya hicimos el ingreso del nombre, el tipo de cliente, ya.
la forma de pago. ¿Qué más? ¿Qué nos tocaría hacer ahora? ¿O hay otro ingreso? Ya, esa forma de pago tiene dos maneras, ¿cierto? Tenemos que especificarlo, acuérdense de eso. Así como acá dice, ¿no? Ingresa el tipo de cliente, estudiante o público en general, acá también tengo que especificar. Puede ser, en este caso es al contado Al y contado, descuento. Y a plazos, plazo. ese sería P. Ujú, muy bien, así es. Muy bien, ahora seguimos realizando ingresos o ya pasamos al proceso. ¿Qué dicen? ¿Hay otra parte que me pida ingresar? Acuérdense, Ingrese el descuento, profe. los ingresos eran de acá. Ahora, su compañera dice ingrese el descuento. No voy a ingresar el descuento. ¿Por qué? Porque la línea 5 me dice, dependiendo, o acá era dependiendo, le he puesto dependiente. Un ratito. Dependiendo del tipo de pago, o sea, si es al contado o si es a plazo, va a existir un descuento o un recargo. Esto va a suceder cuando yo ingrese, por ejemplo, cuando yo ejecute mi algoritmo, ¿ya? Cuando yo diga, ingrese el nombre del cliente, Jorge, muy bien. Ingrese el tipo de cliente, soy público general, ya soy público general, muy bien. Ingrese la forma de pago, por ejemplo, a plazo, muy bien. Una vez que yo ingreso el último dato, que aquí se viene a generar recién el descuento, ¿ya? Porque mi estructura según va a evaluar, pues, de acuerdo a lo que yo ingreso, si soy público general y si la forma de pago es a plazos, en este caso, miren esta parte de la línea 8 con la línea 9, ¿ya? Si soy público general, estoy aquí. Y el pago que realizo es a plazos. Entonces, se me va a generar un recargo, más no un descuento, sino un recargo del 15% al monto total que voy a pagar, ¿ya? Al monto total que voy a pagar. Muy bien, entonces vamos al proceso. Ya, en el proceso, entonces, ¿qué haríamos en el proceso? ¿Qué haríamos en el proceso? ¿Hay otro ingreso o no? Una vez que, acuérdense, en la línea, ¿dónde está? Donde estaba la parte de los ingresos que les decía. Acá, ¿no? Ahí permita ingrese el monto total. El monto de pago, ¿cierto? Nos estábamos olvidando de ese monto, nos estábamos olvidando. Muy bien, entonces diríamos escribir El monto total. el monto a pagar, ¿cierto? Ingresa el monto a pagar. Dos puntos, leer. ¿Cuál es la variable a leer? Monto total. No, monto total es a pagar. el resultado final, monto a pagar. Monto a pagar. ¿Sí? Los audios ahí, a ver, desactiven su audio ya. Desactiven los audios. Muy bien. Ahora sí, entonces ya. Ahora sí vamos a entrar a la parte del según, a la estructura según, ¿cierto? Entonces, el día de ayer les decía, ¿no? Si tienen, por ejemplo, el programa y en esta parte tenemos una opción que dice comandos y estructuras, si yo doy un clic ahí, se me va a activar este panel y voy a escoger la estructura según. Damos un clic
Ya, cierro aquí esta ventanita y obtengo automáticamente la sintaxis, ¿no? La sintaxis que me permite trabajar esa estructura. Según, acá en P6 se llama según, pero si voy a un lenguaje de programación, esto se llama de repente switch, y esto en lugar de ser opción es cache, ¿no? Le llamamos switch cache. Pero no nos complicamos la vida todavía, nosotros estamos con según. Entonces, donde dice variable numérica, vamos a evaluar la variable. Ya vamos a evaluar la variable. ¿Qué variable vamos a evaluar ahí? ¿Qué variable? Monto a pagar. No. ¿Qué variable vamos a evaluar ahí? Profe, puede subir más arribita para ver. Ahí. Sí, ahí. Ya. A ver, ¿qué variable vamos a evaluar? Monto a pagar. El monto a pagar. No, exactamente el monto a pagar no. Lo que vamos... Puedes subir un poquito más arriba, profesor, Ahí. para leer el programa. Más arriba, más arriba. Ya. Los dos tipos de pago. Vamos a leer el tipo de pago, ¿cierto? Muy bien. Tengo que leer al tipo de pago, porque de acuerdo al tipo de pago, recién puedo evaluar, por ejemplo, en este caso, los descuentos que se van a realizar, ¿cierto? De acuerdo si es público general o si es estudiante. Muy bien. Ujú. Entonces vamos a evaluar, vamos a evaluar entonces la forma de pago, ¿cierto? La forma de pago. Entonces, ¿quién iría aquí? ¿Qué variable va a ir aquí? ¿Cómo se llama la variable que habíamos declarado arriba? ¿Cómo era la variable que habíamos declarado para esta opción? A ver, ayúdenme, prender la luz. ¿Cómo era la variable que habíamos declarado? Si vamos a evaluar, hemos dicho que vamos a evaluar ¿a quién? Vamos a evaluar a la forma Tipo de pago. a la forma de pago, ¿cierto? A la forma de pago. Entonces, aquí iría nuestra variable que hemos declarado arriba, que se llama forma de pago, pues, ¿no? Forma de pago. Ujú. Entonces diríamos acá forma de pago. Muy bien. Entonces, ya. Cuando yo ingrese forma pago, hacer, dependiendo de la opción que vayamos a elegir, dice. Ya, muy bien. Forma pago. ¿Cuáles son esas formas de pago? ¿Al contado o a plazos? Y a plazo. Al contado o a plazos. Muy bien. ¿Y al contado con qué letra lo representábamos? Con C. Con C. Con C. Entonces, vamos a ir entre comillas, C. Ya. Y primero vamos colocando las opciones, ¿ya? C. La segunda opción era P, ¿cierto? P. C al contado y P. P a plazos. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Habrá una tercera opción? No hay. ¿Cierto? Una tercera opción no No. hay. No hay. Entonces la eliminamos. Muy bien. Ahora, si yo elijo, por ejemplo, si elegimos la opción C, o sea, si la forma de pago es C, entonces, ¿qué se va a realizar? ¿Qué se va a realizar? Si es al contado. A La ver, forma de pago. mira. Si el pago es al contado, ¿qué se va a Descuento. realizar? Un descuento. Ujú. Si es al contado se genera un descuento, pero ese descuento se va a generar de acuerdo a ¿qué? De acuerdo acá. Al tipo de cliente. Exactamente, de acuerdo al tipo de cliente. Si es que yo soy un tipo de cliente estudiante, me van a generar un descuento del 10%.
si es que yo soy un tipo de cliente de tipo general, me van a generar un 5%. Bien, entonces de acuerdo a ello, yo voy a tener que trabajar acá las acciones, ¿cierto? Si ese, acá se va a generar una secuencia de acciones que tiene que plasmar lo que me están diciendo en la parte de arriba, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, acá yo tengo dos tipos, o sea, dos opciones, cuando va a ser E y cuando va a ser G. Por lo tanto, aquí voy a tener otro según. ¿Se dan cuenta o no? Porque yo ingreso, así como yo ingreso la forma de pago que es C o que es P, también el descuento o el recargo se va a generar de acuerdo al tipo de cliente. Y yo manejo dos tipos de cliente, estudiante y público en general. Por lo tanto, acá voy a generar otra estructura según. Ya, otra estructura según. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Otra estructura según. Y si es P, también se va a ejecutar otra estructura según. Aquí, otra estructura según. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Modificamos. ¿Sí? A ver, hasta aquí me confirman, nos vamos entendiendo. ¿Sí? ¿Por qué estoy colocando ese según dentro, Sí, profe. dentro Sí, profesor. del según principal? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Sí. según variable numérica, me dice acá, ¿no? Pero en este caso, la variable que nosotros hemos declarado se llama tipo de cliente, ¿cierto? Tipo de cliente, porque nos va a dar la opción E o la opción G. Tipo cliente. Muy bien, ahí está. Según tipo cliente. Muy bien. Si el cliente es E, que viene a ser estudiante, el primer cliente es E, ¿no? Sí. Si el cliente es E, se va a hacer una secuencia de acciones. Si el cliente es de tipo G, que es público general, se va a ejecutar otra secuencia de acciones. Solo son dos opciones. La tercera ya no nos sirve, la eliminamos. Así como nosotros eliminamos las opciones que de repente no tenemos, también a lo mejor podemos aumentar, así como el día de ayer, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que el día de ayer nos faltaban opciones, aumentábamos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, entonces, para la opción P es lo mismo, ¿cierto? Porque el descuento y el recargo se va a generar, ¿ya? Se va a generar tanto para los dos tipos de clientes, ¿no? ¿Sí? Tanto para los dos tipos de clientes. A ver, entonces, ese es en el caso de si es al contado. Ya. Primero vamos trabajando, para no confundirnos, vamos trabajando la parte que dice si es al contado. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Si es al contado. Entonces, si la forma de pago es al contado y el tipo de cliente es estudiante, ¿qué acción se va a generar? ¿Qué acción se generaba? El descuento. El descuento. Muy bien, el descuento. El descuento. Entonces decimos descuento va a ser igual a quién. ¿A quién sería igual el descuento? Vamos arriba si no nos acordamos. Aquí está. Cuando es era, ¿no? Al contado. A ver. Sí, tipo E. Ya, tipo E. El descuento es del 10%, Por ciento. ¿cierto? Cuando es al contado. O sea, cuando es CE 10%. ¿Me dejo entender? Sí. Aquí está. CE 10%. Muy bien. Entonces decimos ese 10%. ¿A quién le vamos a aplicar el 10%? ¿A quién? El 10% ¿a quién se lo aplicamos? Al estudiante. Al estudiante. No, claro. Le vamos a otorgar ese descuento del 10% al estudiante, pero
pero va a ser al monto que va a pagar, pues. Ese es el pago. Cierto, al monto, porque acuérdense que nosotros al inicio ingresábamos un monto a pagar. ¿Qué es esto? Aquí está, monto a pagar. ¿Ya? Entonces, a esta variable monto a pagar se le va a aplicar el 10%. Por lo tanto, decimos descuento es igual a monto a pagar. ¿Ya? Monto a pagar. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros estamos realizando el descuento cuando el pago es al contado y el tipo de cliente es estudiante. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, muy bien. Ahora, cuando es G, ahora si la forma de pago es al contado y el tipo de cliente es general, entonces el 5%. descuento, ¿cómo es el descuento? Es igual a ¿quién? 5%. El 5% igual 0.5. al monto a pagar. Al monto a pagar. Muy bien. Entonces descuento es igual a 0.05 por monto a pagar. Muy bien. Entonces, de otro modo, aquí en esta parte que nos dice de otro modo, ¿qué iría? Ya. ¿Qué iría, por ejemplo, no? Le podemos colocar acá de repente, si es que no es ni E ni G, ¿ya? Le podemos colocar de repente un mensaje que diga escribir, por ejemplo, como estamos hablando de tipo de cliente, escribir tipo de cliente no existe, por ejemplo, algo así, ¿no? Tipo de cliente no existe, ya lo vamos a dejar así. Ahora, hemos generado el descuento cuando es de tipo E y de tipo G, pero nos falta mostrar ese, ya, mostrarlo, ¿no? Esa salida, ¿dónde lo hacemos? Si yo quiero mostrar cuánto es el descuento y cuánto es el monto total que va a pagar, ¿en qué parte lo voy a...? Abajo del descuento. ¿Abajo de dónde? Abajo del descuento, decías, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya. escribí. Lo podemos colocar ahí. Lo podemos colocar ahí. Como también lo podemos colocar. Ya, como que también lo puedo colocar después del fin del según. Ya, para hacerlo de una forma general, también lo puedo colocar ahí. Ya va a depender cómo ustedes lo entiendan mejor, ¿no? A ver, vamos probándolo después del fin del según. Escribir, ya. ¿Qué vamos a escribir? Por ejemplo, nos vamos a mostrar el descuento. Tiene un descuento, ya, de, por ejemplo, ¿no? Tiene un descuento de, y le vamos a pasar la variable descuento, ¿cierto? La variable descuento. Le pasamos la variable descuento. Entonces, ahí estoy mostrando el descuento. Ahora vamos a también a generar ahí el monto total, ¿ya? Vamos a generar el monto total. Entonces decimos, porque de acuerdo a ese descuento que yo obtengo, voy a tener que saber cuánto es el monto total que voy a pagar, pues, si ya me dieron un descuento. Si el monto a pagar inicialmente era 200 y me hacen un descuento, por ejemplo, del 10%, que sería 20 soles, entonces ahora ya no voy a pagar 200, sino voy a pagar 180. Y eso lo voy a realizar con esta variable, monto total, ¿ya? Monto total. Entonces decimos monto total es igual, en este caso, al monto a pagar inicialmente, que nosotros teníamos, monto a pagar, menos
el descuento que se genera, ya, menos el descuento que se genera. Monto total es igual a monto a pagar menos descuento. Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte, este primer según? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Sí? A ver, si alguien tuviera alguna pregunta, puede hacer. Ahora entonces ya hemos trabajado cuando la forma de pago es al contado y cuando el tipo de cliente es estudiante y general para esa forma de pago, ¿no? Seguidamente vamos a trabajar cuando la forma de pago es a plazos y el tipo de cliente es estudiante y también público general. Entonces decimos acá, la variable, en ese caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la variable? ¿Cómo se llamaba la variable? A ver, me dictan, ¿cómo se llama la variable? Tipo cliente. Aquí está, pues tipo cliente. Es la misma variable. Ujú. Tipo cliente. Entonces, según la variable tipo cliente. ¿Qué opciones tenemos? Con Estudiante y general. Ujú, sí, exactamente. Estudiante y público general. Son los mismos de arriba. Estudiante y Eje. público en general, ¿cierto? Muy bien. La Mm. tercera opción no lo necesitamos. Se va. Por lo tanto, esta secuencia también se va. Muy bien, entonces cuando el tipo de datos, cuando la forma de pago es a plazos y el tipo de cliente es estudiante, ¿qué se generaba? ¿Un descuento o un recargo? Un recargo. Un recargo, profe. Ujú, entonces acá va a ser recargo. Recargo es igual ¿a quién? ¿De cuánto era el recargo? Si es que era 5%. 5%, ¿cierto? Entonces sería Ajá. 0.05. Arriba no me acuerdo. 5 0.05, ¿cierto? Que es el 5%. El 5% ¿por quién? por monto. Monto a pagar. Ujú, por monto a pagar. Muy bien. Ahora, cuando es G, el recargo, ¿cómo es? Igual, recargo, igual. Ujú, No me acuerdo. 15%. el 15%. Eh, 0.15 15 por monto a pagar. por monto a pagar. Muy bien, por monto a pagar. Muy bien. Ya, entonces ya hemos calculado los dos recargos, ¿cierto? Los dos recargos. Entonces, ahora nos falta mostrar esas salidas, la salida del recargo, pues, ¿no? Antes de todo decimos, de otro modo, si no es ni estudiante ni público general, entonces decimos, tipo de cliente no existe. No existe. Repetimos eso. Escribir tipo de cliente no existe. Así es. Escribir tipo de cliente no existe. Entonces, acá en la parte del Este, según, ya vamos a mostrar Escribir el dato. Escribir. Ujú. tiene un recargo. El recargo es, por ejemplo, puede ser así, ¿no? O tiene un recargo. Ujú. Tiene un recargo de Tiene un recargo. tiene un recargo. Recargo. Está mal. Lo escrito mal. Ujú. Tiene un recargo de 2 puntos. Puntos, entre comillas. Ah. Recargo. Recargo. Ujú. Tiene un recargo de 2 puntos recargo. Muy bien. Ujú. Entonces, de esa manera estamos mostrando el recargo. Ahora, como ya sé cuánto es el recargo, porque una vez que yo ya estoy mostrando la salida del recargo, yo ya sé cuánto es de recargo. Entonces, ahora voy a calcular el monto total a pagar después de ese recargo, ¿cierto? Entonces decimos monto a pagar o monto total en este caso. Monto total Es igual. Ujú, Monto a Monto a pagar. pagar Recargo. guión recargo. monto a pagar, ya, monto a pagar. ¿Qué más?
Recargo. Guión recargo. pero ese recargo, ¿se va a sumar o se va a restar? Guión recargo. No, no lo vamos a restar. Suma. Lo vamos a sumar. Se va a sumar. Claro, porque es un interés. Se va a sumar. Ujú. Sí, porque son plazos pues que se Claro, tienen que es pagar. el interés que Plazo de interés. se va a generar. Ujú, muy bien. Entonces decimos monto total es igual a compra más, o perdón, a monto a pagar más recargo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora Ujú. tenemos acá, por ejemplo, de otro modo, pero del primer según. ¿Cierto? De otro modo del primer según. Según forma de pago, acá era el según, si es que no es, si no es C ni D, acá vamos a decir escribir forma de pago no existe. Forma de pago. No existe. Forma de pago no existe. Muy bien. Ahora ya hicimos en esta parte que es de otro modo. ¿Ahí quedaría nuestro algoritmo o falta algo más? ¿Qué dicen? ¿Me está faltando algo o queda ahí? A ver. ¿Me está faltando algo o quedaría ahí? ¿Qué dicen? ¿El monto total a pagar, profe? Exactamente. No estoy mostrando el monto total, ¿cierto? Simplemente lo estoy calculando. Si ustedes se dan cuenta, lo estoy calculando aquí y lo estoy calculando acá. Estoy calculando el monto total, pero más no lo estoy mostrando. Por lo tanto, acá en la salida lo voy a mostrar. En la salida lo voy a mostrar y vamos a decir escribir. Ya, escribir, ¿qué vamos a escribir? El monto total. El monto total. De la compra es, algo así. El monto total. El monto total de la compra es 2 puntos. ¿Cómo era la variable? La variable que calcula. monto guión total. Monto guión bajo total, ¿cierto? Monto guión bajo total, ahí está. Y diríamos que hasta allí ha terminado nuestro algoritmo. Ha terminado nuestro algoritmo. Ahora sí lo vamos a probar. Decimos, ingrese el nombre del cliente. A ver. Juan Jiménez, por ejemplo. Juan Jiménez. Ingrese el tipo de cliente. Le vamos a decir que es un estudiante. ¿Ya? Ingrese la forma de pago. Le vamos a decir que es contado, por ejemplo, ¿no? Ingrese el monto que va a pagar, por ejemplo, 200 soles. Nos dice que tiene un descuento de 20 soles y el monto total de la compra sería, el monto total de la compra es 180 soles. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo? Lo analizamos, a ver. Cuando el tipo de cliente es E, es decir, estudiante, nos decía, a ver, vamos por acá, tipo de cliente E, aquí estamos en esta parte, ¿cierto? A ver, atentos acá. Tipo de cliente E, aquí estamos, tipo de cliente E. Ingrese la forma de pago C, aquí está. Entonces, forma de pago C, tipo de cliente E. El descuento es del 10% sobre el monto a pagar. ¿Cuánto era el monto a pagar? 200, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos? 200 por 0.10 es 20 soles. O sea, el descuento va a ser de 20 soles. Muy bien. Entonces, acá me muestra, tiene un descuento de 20 soles. El monto total de la compra es 180. O sea, restándole el descuento, que es lo que estoy haciendo en esta parte de acá, donde estoy calculando el monto total, que es igual a monto a pagar menos descuento. Allí se va a generar esa resta, ¿no? Esa diferencia para poder obtener el monto total. Por lo tanto,
Si el monto a pagar era 200 menos 20 soles, ahora voy a pagar 180 soles. Preguntas. ¿Se entendió cómo está trabajando nuestro algoritmo? A ver. Sí, profe, los demás ejercicios que tenemos ahí son del mismo que está resolviendo ahora. Sí, todos son estructuras múltiples, utilizando la estructura según. Todos son del mismo tipo, ¿ya? Incluso hasta son más, algunos más fáciles que justamente que el que estoy desarrollando. Pero si encuentran alguno complicado, por ahí está casi parecido, son ejercicios tipo, ¿no? Tipo al que estoy trabajando. Muy bien, entonces así funciona el algoritmo. Luego tenemos el ejercicio 2, ¿no? A ver, miren el ejercicio 2, dice, diseñar un algoritmo, ¿ya? Siempre acostúmbrense a hacer eso, ¿eh? Diseñar un algoritmo que permita actualizar el saldo de una cuenta de un cliente. ¿Qué va a hacer mi algoritmo? Va a actualizar el saldo de una cuenta de un cliente de un banco. Los datos de entrada son los datos de ingreso. Me está diciendo que son número de cuenta, ¿ya? Tenemos número de cuenta, saldo anterior, ¿ya? Número de cuenta, saldo anterior. Me dice el algoritmo, además, debe ingresar el tipo de movimiento, que puede ser 1 o 2. Entonces aquí ya me están diciendo que ese tipo de movimiento puede ser 1 o 2, ¿ya? 1 o 2. El tipo de movimiento se representa con el número 1 o con el número 2. Si el tipo de movimiento es 1, representa un depósito. Entonces 1 es para un depósito. Si es 2, representa a un retiro. En ambos casos se debe pedir el monto de transacción. Muy bien. A ver, ¿cómo vemos este ejercicio? ¿Está difícil? ¿Se parece? ¿Es complicado o está fácil? ¿Qué dicen ustedes? Desde su análisis, ¿cómo lo planteamos? ¿Está complicado? ¿Está fácil? A ver, los escucho. Entonces, iniciamos. Le vamos a dar un título a nuestro algoritmo. A ver, ¿cuál sería ese título? ¿Cuál sería ese título que le vamos a dar? ¿Qué nos pide? Diseñar un algoritmo que permita actualizar el saldo de una cuenta, ¿cierto? Del cliente de un banco. Le vamos a llamar actualizar cuenta. Actualizar cuenta, ¿ya? Así se va a llamar mi algoritmo, actualizar cuenta. Muy bien. Vamos a definir las variables, acuérdense. Ya tenemos el inicio, viene definición de variables. Muy bien. Siguiente paso es la entrada de datos o ingreso de datos. Entrada del proceso y salida. Proceso, muy bien. Proceso Y salida. y la salida. Proceso y salida. Muy bien. Entonces nos ubicamos en la definición de variables y decimos definir. ¿Qué variables vamos a definir? Número de cuenta y saldo anterior. El número de cuenta, el saldo anterior, ¿qué más? Vamos a ver un ratito.
¿Qué vamos a definir? El tipo de movimiento. El tipo de movimiento también. Tenemos varias, Retiro. exactamente, tenemos existen varias variables, Sí, pero transacción. tenemos que agrupar a las variables de acuerdo al tipo de dato, ¿cierto? De acuerdo al tipo de dato. Por ejemplo, a ver, vamos observando la primera variable, a ver. Diseñar un algoritmo que permita actualizar el saldo de una cuenta, ¿cierto? Entonces, saldo de una cuenta del cliente. Los datos de entrada son, me dice, número de cuenta y saldo anterior. A ver, ahí tenemos dos variables, ¿cierto? Número de cuenta Sí. y saldo anterior. Si yo digo definir número de cuenta, que lo puedo expresar como n-cuenta, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo más breve, n-cuenta, coma, la siguiente variable sería saldo anterior, le digo s-anterior de saldo anterior, ya, saldo anterior. ¿Qué otra variable tengo ahí? Tipo de movimiento. La variable tipo de movimiento, ¿sí? Sí. El tipo de movimiento, la t movimiento, t movimiento, coma, ¿qué más? Aparte del tipo de movimiento, ¿qué más tenemos? Retiro. El tipo de movimiento, ya. Retiro El retiro, profe, El y monto transacción. el retiro, de la ya, transacción. el retiro y la transacción, Y el me dice. monto y transacción. Transacción. ¿Qué entendemos por transacción? Cuando decimos transacción, ¿qué será esa transacción? ¿Qué será? Cuando hace un movimiento, un movimiento de cuenta, o sea, la plata la pone en otra cuenta. Sí, algo así, ¿no? Cuando, por ejemplo, una transacción, en este caso, No es un giro. es lo que va a realizar, ¿no? Si va a ser el retiro, va a ser el depósito, algo así, ¿no? A eso creo que hace referencia. Entonces, esas variables que ustedes me han mencionado, yo tengo que ordenarlas, ¿ya? De algún modo tengo que ordenarlas, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces, vamos ordenando nuestras variables, ¿ya? Vamos ordenando nuestras variables. Entonces, decimos, el saldo anterior, por ejemplo, ¿ya? El saldo anterior no puede estar, por ejemplo, no puede ser del mismo dato del número de cuenta o del tipo de movimiento. Entonces, esto hay que ordenarlo. Pues vamos a definir las variables. Vamos a decir saldo anterior, ¿ya? Y, por ejemplo, vamos a también a tener una variable. Vamos a generar una variable monto, ¿ya? Que va a ser el monto de repente que yo voy a retirar. Una variable monto. Vamos a generar una variable saldo actual, porque también debemos, ¿ya? Acuérdense que vamos a actualizar la cuenta de ese cliente. Si el cliente tiene 600 y retira, por ejemplo, 400, su cuenta se tiene que actualizar, por lo tanto el saldo se va a actualizar y de ahora le deberían quedar 200, ¿no? Entonces vamos a tener una variable saldo actual, ¿ya? Estas variables, saldo anterior, monto y saldo actual, las vamos a declarar como tipo real, Muy bien, como real. A ver, ahí se está presentando un error. Ya. Por lo que acá le puse coma. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a definir aparte otras variables. Vamos a definir
por ejemplo, la variable número de cuenta. La variable número de cuenta, y vamos a definir la variable tipo movimiento, ¿ya? Pero número de cuenta y tipo de movimiento van a ser diferentes, ¿ya? Van a ser diferentes, porque el número de cuenta puede ser a lo mejor carácter, ¿no? Un carácter. El tipo de movimiento nos decía el enunciado que va a ser un entero, entonces lo vamos a definir al número de cuenta como un carácter, ¿ya? Como carácter. Aunque si lo defino como entero también me debe funcionar, porque si yo ingreso, por ejemplo, un número de cuenta 10, 20, 30, también lo debería tomar, pero lo vamos a definir como carácter. A ver. Definir número de cuenta como carácter. Luego que hemos definido el número de cuenta, vamos a definir el tipo de movimiento. Definir tipo de movimiento. Lo habíamos representado como T movimiento, ¿cierto? T movimiento. Definir T movimiento como, ¿ya? T movimiento como entero, ¿ya? Como entero, ¿ya? Porque acá nos dice, ¿no? ¿Por qué lo defino como entero? El tipo de movimiento, porque nos dice que puede ser 1 o puede ser 2. Por eso lo estoy definiendo como entero. Entonces, en esa parte hemos definido las variables. Hasta aquí es la definición de variables, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la entrada de datos. A la entrada de datos. Nos gana el tiempo, pero vamos a terminar. Entrada de datos. En la entrada de datos ya vamos a comenzar a pedir los datos. Decimos escribir, ¿ya? ¿Cuál es el primer dato que vamos a pedir? El primer dato que vamos a pedir, ¿cuál sería? Saldo anterior. Profe, ¿y el retiro no lo define? Ese retiro es el monto, pues. El monto. Solo que yo le... Saldo anterior. ya. Sí, Ok. el monto. Ujú. Es que ese monto va a ser referencia, no le pongo retiro, ¿saben por qué? Porque ese monto va a ser referencia si es que es un retiro o si es un si es un ingreso, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor en una operación aumentar mi saldo o retirar mi saldo. Entonces, eso es monto. ¿Me dejo entender? Bien, decimos escribir. Lo primero que nosotros vamos a pedir en este caso es ingresar el número de cuenta. Por lo tanto decimos ingrese su número de cuenta. Ingrese su número de cuenta. Ingrese su número de cuenta. 2 puntos. Leer. ¿Qué vamos a leer? N-cuenta. Número ¿Cierto? N-cuenta. Número Número de cuenta. Ujú, muy bien. Luego vamos a pedir el saldo anterior, porque debo saber si es que tengo saldo, para poder, si yo tengo saldo 200 y quiero retirar 400, va a ser imposible retirar, porque no cuento con saldo. Por lo tanto, entonces decimos escribir saldo. Ingrese ujú, Saldo anterior. el saldo anterior. ujú, Ingrese su saldo anterior. ingrese saldo anterior. Leer O diríamos saldo leer, anterior. Guión bajo. Saldo anterior. era ese guión bajo anterior, ¿no? Sí. Anterior. Guión bajo anterior, muy bien. Luego vamos a pedir el tipo de Ingrese el movimiento. saldo. Momento actual. Escribir. Escribir, ya, escribir el audio ahí, Ingrese el saldo actual. Ingrese monto actual. ingrese. ¿Qué vamos a pedir? El saldo. Tu audio, Cindy. Muy bien. Entonces decimos, ¿no? Ingrese, ya ingresé el número de cuenta, ya ingresé el saldo anterior. Perdón, tu audio, Cindy, desactiva tu audio. Ahora vamos a pedir el tipo de movimiento. Ingrese el tipo de movimiento. ¿Ya? Ingrese el tipo de movimiento que vas a realizar, pues. Ujú. Acuérdese, el tipo de movimiento puede ser 1, ya que representa un depósito, y 2 que representa un retiro.
Muy bien. Entonces decimos escribir, ingrese el tipo de movimiento y ahora vamos a leer ¿qué variable? ¿Quién representa el tipo de movimiento? T-movimiento. T-movimiento, ¿cierto? T-movimiento. Claro. T-movimiento. T-movimiento. Pero hay que especificarle cómo va a ser ese movimiento. Acuérdense. Me dice que 1 es para depósito y 2 para retiro. Entonces, sigamos con escribir más abajo. Claro, le podemos decir escribir. Aquí, escribir. Ya, muy bien. ¿Escribir qué? Hay uno. Tipo 1, ponerle, ¿cierto? Tipo 1 o 1, ahí decirle o que... 2. Claro, 1 y 2. Tipo 1, ¿cuál era? Tipo 1 Depósito. representa tipo 1, depósito. Depósito y el tipo 2 representa retiro. Ajá, así. Y el 2 es el retiro. Si escribimos 2, es el retiro. Muy bien, 2 es el retiro. Ya, muy bien. Y ahora sí leemos el tipo de movimiento. Ahora sí nos vamos a la parte del proceso, ¿ya? A la parte del proceso. Y en este proceso, ¿ya? En este proceso vamos a utilizar la estructura según, ¿cierto? La estructura según. Ahí está. Claro. La estructura según. ¿Y qué vamos a decir? A ver. Ya. En la variable numérica, ¿qué vamos a tener? En la variable T-movimiento. T-movimiento, muy bien, porque vamos a analizar el tipo de movimiento. Muy bien. ¿Qué opciones tenemos en tipo de movimiento? 1. A ver, un ratito me espera. Muy bien, 1. Y el otro tipo de movimiento es el número, o la otra opción es el 2. 2. Muy bien. 2. ¿Tenemos otra opción? No, no nos da otra opción. No tenemos, entonces borramos la tercera opción. Borramos la tercera opción. No tenemos esto. Y nos vamos acá. Según tipo de movimiento ya. Si el tipo de movimiento es 1, ya, que en este caso 1 representa el depósito, ¿qué va a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué acciones realizamos? 1, acuérdense, 1 es un depósito, ¿cierto? Y si un depósito, entonces, ¿qué significa? Que voy a ingresar un monto, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser, ingrese el monto del depósito. ¿Ya? Acá, ¿cierto? 1 representa el depósito, entonces decimos escribir, ingrese el monto del depósito. Ingrese el monto del depósito y vamos a leer esa variable, pues no, esa variable, vamos a leer esa variable que en este caso era la variable monto, pues vamos a leer monto, ¿ya? Para saber cuánto es lo que el cliente va a depositar, ¿no? Para saber la cantidad que el cliente va a depositar. Muy bien. Una vez que hemos ingresado ese depósito, ¿qué más se tiene que realizar dentro de esta opción 1? ¿Qué más se tendría que realizar? Actualizar dato. Tenemos que actualizar cuenta. Exactamente. Actualizar ese saldo. Claro. Entonces decimos saldo actual. Su saldo actual sería. Muy bien, el saldo sería una sumatoria ahí. Ya, ¿qué vamos a sumar? Ese guión anterior más monto. Saldo anterior. Ese anterior más monto. Muy bien, saldo anterior. Ese guión bajo anterior más monto. Más monto. Muy bien. Uh-huh. Ahora, si el tipo de movimiento es 2, ¿qué acción realizamos? A ver, miren. El retiro. El retiro igual. Escribir el monto a retirar. Ingrese el monto a retirar. Muy bien. Uh-huh. Ingrese
monto a retirar. Ingrese el monto a retirar, 2 puntos, y leemos leer el monto. el monto, exactamente. Monto. Leer monto. Por eso les decía, ¿no? La variable monto va a representar si es un depósito o si es un retiro. Muy bien. Ahora, ya hemos leído, en este caso, ¿no? El monto a retirar. ¿Qué más tenemos que Profe, hacer? ¿para qué es? No, también. No, pensaba que como parecía que había una línea ahí media blanca, como intercalada, quería decirle que ya se borró ya. Ya. A ver, ahí sería pues escribir, ¿cierto? Escribir. ¿Qué vamos? Escribir su monto actual, así igualito como el de Cabe. No, falta leer la fórmula, falta, que sería su saldo actual. Saldo actual igual Pues al igual saldo a anterior menos retiro. monto, sí, Saldo menos actual monto, es igual a saldo menos anterior, monto, menos monto. menos monto. Ya. Sí. Muy bien. A ver, me dicen saldo actual. Saldo actual es igual ¿a quién? Al Ese retiro. anterior, A saldo anterior ese anterior menos monto. menos monto. Muy bien, menos monto. Menos monto. Muy bien. ¿Qué más? De otro modo, si el tipo de movimiento no es ni 1 ni 2, ¿qué podemos decir? No existe. Profe, ¿no ponemos abajito después de esa fórmula su saldo actual es? Lo vamos a poner en la O sea, salida. en forma de escribir. En la salida. Vale, Ya, vale. en la salida. De- De otro modo, ¿qué diríamos? El tipo de movimiento no existe. O tipo de movimiento incorrecto. Tipo de movimiento. Tipo de movimiento incorrecto. ¿Ya? Tipo de movimiento incorrecto. Muy bien. Ahora, en la salida, ahora entonces nos iríamos a la salida. ¿Qué decimos en la salida? Vamos a escribir el resultado. Escribir, entre comillas, y vamos a decir el monto total, porque acuérdense, lo que estamos haciendo es actualizar el saldo de esa cuenta, el saldo de la cuenta del cliente. El monto total de la cuenta es, ¿no? El monto total de la cuenta es los puntos y le vamos Ese actual. a pasar la variable S actual. Ese actual. Muy bien. A ver, ahora sí vamos a ver cómo funciona nuestro algoritmo. Ejecutamos. Igual funciona, profe, igual funciona como si le hubieras colocado atrasito nomás. ¿Cómo dices? Igual funciona como si le hubiéramos colocado después de cada opción, escribir monto actual, o sea, el monto actual de esta cuenta es, y luego a través de la opción 2, el monto actual de esta cuenta es. Sí, también funciona. También. A ver. Sí, también funciona. Pero hay veces que nos conviene mostrar la salida acá y hay veces que de repente no nos conviene, ¿no? Por eso la programación es así, ¿no? A veces hay que ver dónde, por ejemplo, de repente acá no lo puedo porque quizás qué sé yo, ¿no? De repente por alguna condición que yo estoy colocando arriba, no sé. Entonces, en ese caso de repente me conviene ponerlo acá. O sea, hay que ver eso. Pero en este caso igual me lo va a mostrar. Me va a mostrar acá ese monto total de la cuenta. ¿Por qué? Porque solo estoy trabajando con una estructura según. Tengo una sola estructura. Si quizás tuviera más, de repente se me complica, ¿no? Pero si lo quieres trabajar tú después de cada opción, por ejemplo, ¿no? En la opción 1, donde estás calculando el saldo actual, abajo puedes decir escribir el saldo actual es y le das la variable. En la opción 2 también, escribir el saldo actual es y le das la variable. Y en la parte donde yo he hecho la salida ya no pones nada. O sea, ya lo inhabilitas. ¿Me dejo entender? Claro, así hemos aprendido, pues sus Sí. clases de hoy así eran, Claro, por eso yo creía sí, que... también, sí, Pues, también. como hay varias opciones, bacán, entonces. Así es. Ya. A ver, entonces decimos, ingrese su número de cuenta.
Ya, ingrese su número de cuenta. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a darle cualquier número. Ingrese el saldo anterior, 600 soles, por ejemplo. Ingrese el tipo de movimiento, si es un depósito o es un retiro. Le vamos a decir que es un depósito, 1. Ingrese el monto del depósito. Voy a depositar 200. ¿Qué significa? Que mi saldo se tiene que actualizar a 800, ¿verdad? Damos un enter y entonces nos muestra que el monto total de la cuenta es 800. Entonces diríamos que está correcto. Lo ejecutamos de nuevo. Número de cuenta, saldo anterior 600. Ingresa el tipo de movimiento, por ejemplo un retiro. Ingresa el monto a retirar, 200. Me dice que el monto total de la cuenta es 400. ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Lo entendemos o no? ¿Sí? ¿Es correcto los datos que me está arrojando? Sí, profe. Sí, muy bien. A ver, lo vamos a probar una vez más. Ingresa el saldo anterior, 600. El depósito, un retiro. Ingresa el monto a retirar, 800. Me dice, el monto total de la cuenta es menos 200. Ya, menos 200. ¿Por qué me sale menos 200? Porque el saldo que yo tengo no satisface lo que yo quiero retirar en ese caso, ¿no? Sí, estamos Porque el saldo es insuficiente. El saldo es insuficiente. Sí, profe. Exactamente. El saldo en este caso es insuficiente. Muy bien. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos plantear una condicional para validar eso, lo podríamos hacer también. Ahí en el tipo de movimiento 2, lo podríamos realizar, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Nos gana el tiempo, pero lo vamos a hacer ahora. Claro, ahí podemos poner que si ese anterior es menor que monto, ¿cierto? Muy bien, sí. ¿Ya? ¿Sí qué? O si ese anterior es mayor que monto. Si ese anterior es mayor que monto, no. Claro. Más bien, si O sea, monto, si el saldo anterior, no, si el saldo anterior es mayor que monto, sí se puede realizar, pues. por eso. Entonces, Pues ese nosotros- anterior es mayor que monto. Ahí podemos realizar el retiro. Así es. A ver, vamos a plantear primero la estructura, ¿ya? Sí, entonces, Claro. ya. Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Si sucede No. todo eso, entonces, La fórmula que está abajito. decimos acá, mira, vamos a evaluar, ¿qué estamos ingresando? Estamos ingresando el monto, ¿cierto? El monto, El monto claro. retirar. Entonces decimos, si monto, o sea, si lo que yo ingreso, Es menor, si ese monto es menor. puede ser el menor, pero ya a ver, vamos a hacerlo, es menor, ya, es menor. Porque sí, claro. Ya, es menor. Si es menor a quién? Que es anterior. Si es menor a ese anterior, ya, Ajá. ya, si es menor a ese anterior, Entonces, ¿qué sí, pasaría? ahí está la fórmula que Ya, está ahí. la fórmula. Si Hay no, que, y si no es cierto, y ¿qué no pasaría? escribir saldo insuficiente. Ya, entonces escribir, entre comillas, saldo insuficiente. Saldo insuficiente. Para el fin del sí. Y el fin del sí. Muy bien. Entonces, Ajá. ese fin del sí, ¿dónde iría? Después de escribir saldo insuficiente, ahí hacer un enter, después de la comilla, Después de escribir saldo insuficiente. Muy bien, ya. sí, ahí, no, pero la comilla sin tocarla, Entonces decimos ya, fin fin sí. del sí. Muy bien, entonces cerramos el sí. Ahí está. Ujú. Ahora vamos a probarlo a ver si funciona tal como lo habíamos planteado. Decimos ingrese su número de cuenta. Ahí está. Ingrese su saldo anterior, 600. Vamos a realizar un retiro, es decir, la opción 2. Ingrese el monto a retirar, 800. Y me dice saldo insuficiente, el monto total de la cuenta es 0. Ujú. Ya. Saldo insuficiente, el monto total de la cuenta es 0. Ahí vale corregir ahí, ¿cierto? Ya. Claro, aquí
Por poner ya la condicional, ya no sería conveniente poner acá escribir el total de la cuenta, sino ahora abajito de cada escribir, abajito de cada opción. ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces como que ahí nos complicamos la vida cuando comenzamos a validar, ¿no? Claro. Entonces podría hacer esto. Lo voy a dejar ahí como comentario simplemente y lo vamos a llevar ¿dónde era? Estábamos dando el saldo actual, ¿no? Después de cada opción. Aquí, luego acá y Y ahí nomás ya. nadie Listo, más. ahí está. Ahí. A ver, ahora sí decimos número de cuenta. No, pero ingresar. profe, en opción 2 ya no era. En opción 2 ya no había, ya no tenía que nos hacer nada ya en opción 2. A ver, lo vamos a probar así. Listo. Lo vamos A ver. 600, 2, 800, saldo insuficiente. Sí cumple, sí cumple. Sí, cumple. Bacán. Puede quedar así. 600, ¿Ves? ingresa el número de cuenta. Ya. Ingrese saldo anterior, 600. Si elegimos un depósito, por ejemplo 400, tendría que tener ahora saldo 1000 soles, ¿cierto? El monto total de la cuenta es 1000 soles. Sí, queda ahí. Ya, porque si es que tú me decías, ¿no? Arriba ya no era, cuando era opción 1 ya no era, claro que sí. Porque si no lo coloco acá, voy a tener que habilitar. No, me refería de la opción 2. En la opción 2 ya. Aquí. ¿Cierto? Porque si estamos anulándola en escribir saldo insuficiente. Ah, no he puesto, no he puesto. Yo pensaba que había puesto. Sí, está bien, está bien. No, acá no. Creí que había puesto. No, aquí No, esto, sí, queda, sí. esto queda como estaba. No, yo creí que después de saldo insuficiente había puesto un copia y pega, pero no había hecho. Está bien entonces. No, está bien. Ya, muy Había bien. visto mal. Ajá. Está bien, está bien. Ya, muy bien. Entonces, esta es la solución del ejercicio 2. Para ustedes queda, ya, para el fin de semana, para que practiquen, queda el resto de ejercicios. Aquí se los comparto por WhatsApp para que los tengan a la mano y los practiquen. Practíquenlos, ¿ya? Para ustedes queda el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, ¿ya? Aparentemente, quizás los miramos ahorita y parecen difíciles, pero si lo analizamos, no es tan difíciles, ¿ya? No es tan difícil. En realidad, más difícil está el 1 y el 2 que acabo de realizar. Del 3 al 10, todos están en un nivel, digamos, medio, ¿no? Que los pueden realizar. ¿Sí? El 10 parece que tuviera difícil. Parece, tú lo has dicho, parece. El 10 es parecido a lo que hicimos, ya. Por ejemplo, el 10, miren, si yo escojo la opción 1, la función va a ser igual, va a tener, la función t va a ser igual a t entre 5, o sea, si yo ingreso a t le doy valor 10, ¿qué va a ser? 10 entre 5, 2. Si t vale 10 elevado a la 10, si es que escojo la opción 2, va a ser 10 a la 10, ¿cierto? O sea, 10 veces elevado a la 10. Y así con el resto, ¿no? De otro modo, el resultado va a ser 1. Para cualquier otro caso, de otro modo. No está difícil. Es cuestión de ponernos a practicar. ¿Sí? Muy bien, entonces, con esto estamos terminando la actividad del día de hoy. Ya, no sin antes decirles pues que practiquen, ¿no? Es la única forma de poder entender los algoritmos, ¿no? Preguntas, respuestas, dudas. Hasta aquí. Son 7:16. Bueno, doy por finalizado la sesión del día de hoy.